Buenos días, hermanitos. Amén. La Iglesia Bautista Manuel Chupaca les da la bienvenida al culto del día de hoy. También saludamos a nuestros hermanos que nos ven por este medio virtual. El día de hoy, la alabanza que vamos a cantar se llama Que mi vida entera esté. ¿Nos acompañan, hermanitos? Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestras redes sociales. La prédica de este domingo titula Cambiando de una vida antigua a una vida nueva. Dios conoce la condición de la vida de cada ser humano. Cada ser humano que es parte de su creación. Él sabe que la condición de cada uno de nosotros es bastante complicada. También conoce la condición en la que nos encontrábamos nosotros antes de conocer a Cristo.
y por la misericordia y por la bondad de Dios, nosotros seguimos en pie, hemos sido rescatados de la condenación, hemos sido salvos y tenemos su bendición. Esto obviamente aplica para aquellos que han conocido a Cristo como Señor y Salvador. Pero también el Señor nos da un consejo. Para que todo nos vaya bien en la vida, para que podamos vivir este tiempo que Él nos concede a cada uno en particular, debemos de seguir las indicaciones que nos da Dios a través de su palabra. Esto es porque Dios siempre ha estado interesado en que el ser humano se salve, que el ser humano le reconozca, le ame, le acepte como padre, como amigo, que nosotros seamos parte de la familia de Dios. De esa forma también Él puede brindarnos la oportunidad de poder nosotros tener en esta vida todo lo que necesitamos para mejorar así todas aquellas cosas que hasta ahora de repente pueden haber tenido ciertas dificultades o deficiencias en nuestra vida. Recordemos aquellos momentos en que todavía no conocíamos a Cristo, en los cuales estábamos completamente alejados de nuestro Creador, donde vivíamos una vida sin ruta, sin dirección, donde hacíamos cuanto queríamos y nos dejábamos llevar por cualquier corriente del mundo, por cualquier viento de tentación. Pero es así que en aquel momento, cuando tú recibiste a Cristo, tu vida cambió. Fue similar a la vida o a la experiencia que tuvo Pablo de Tarso cuando él estaba camino a Damasco y se encontró con nuestro Señor Jesucristo. Ahora que ya eres hijo de Dios, pues como eres hijo de luz, ya no eres ni la sombra de esa persona que eras antes cuando todavía estabas en las tinieblas sin conocer a Cristo. Ahora tienes tú una vida nueva en el Señor, Jesús, nuestro guía, nuestro Salvador y Maestro. Amén. Lo cierto es que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y la Biblia nos habla muchas veces acerca de este aspecto, que en este planeta nosotros somos como extraños, como extranjeros, como peregrinos, que nuestra ciudadanía, como si fuese a decir nuestra nacionalidad, aparte que eres peruano, colombiano, mexicano, tu ciudadanía definitiva está en los cielos como hijo de Dios, y que por tanto nosotros no deberíamos aferrarnos a las cosas de este mundo. Y es porque el milagro más grande que Dios ha hecho por nosotros es transformarnos de tal manera que nuestra vida antigua ya no tiene lugar en nuestra vida nueva. Y es por ello que nosotros ni siquiera deberíamos pensar en retroceder o en regresar a las cosas que hacíamos en nuestra antigua vida. Y es por eso necesario que nosotros tenemos que hacer morir cada día todas esas cosas antiguas en las cuales antes participábamos. Cosas que no agradan a Dios, porque si ahora nosotros somos salvos y estamos viviendo por Dios, si respiramos las cosas de Él, tenemos que comportarnos en ese mismo sentir que nos está indicando Dios a través de su palabra. Porque ahora nosotros estamos participando de la gloria y de la salvación del Señor Jesucristo. Y es por eso que al momento que nosotros hemos sido salvos, estamos pasando de una vida antigua a una vida nueva. Y es así que tenemos que hacer morir lo antiguo y nosotros empezar a cultivar lo nuevo en nuestra vida. Y esa es la lección que vamos a aprender en esta mañana en dos partes. La primera parte es: dejemos la vida antigua. Ahora, hermanos, por favor, los invito a buscar en sus Biblias el libro de Colosenses. Ubiquemos el capítulo 3 y leamos los versículos del 5 al 11. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 3, 5 al 11: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría,
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvieseis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, haciéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Debiéramos entonces nosotros considerarnos insensibles a la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Así que, como las ramas enfermas de un árbol, todas esas prácticas, todos esos pecados, todo ese tipo de situaciones deberían ser cortadas, podadas, antes que estas cosas destruyan tu vida espiritual. Debemos tener entonces cada día una decisión consciente para quitar cualquier cosa que pueda sostener o que pueda alimentar, pueda fomentar todo mal deseo, toda mala actitud en nuestros corazones. Y por el contrario, nosotros tenemos que depender más del Espíritu Santo. Dios nos aconseja entonces a dejar todos los pecados del orden carnal o terrenal, como la fornicación. ¿Qué cosa es? Actos sexuales fuera del matrimonio, que ha sido establecido de una manera legítima por Dios. La impureza. Tenemos que evitar el contaminar la naturaleza que Dios nos ha dado a través de cosas inmundas. Las pasiones desordenadas, el descontrol de nuestro cuerpo por nuestra propia voluntad, los malos deseos, la existencia del mal en nuestra mente y nuestros corazones que van a afectarnos, la avaricia, un afán desordenado por acumular riquezas o posesiones materiales, que esto, al atesorarlo, se comporta como una forma de idolatría. Y la idolatría misma, que es cuando algo o alguien ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Estas son las cosas por las cuales la ira de Dios va a venir sobre los hijos de desobediencia. Pero si nosotros hemos recibido a Cristo, ya no somos hijos de desobediencia, sino somos hijos de Dios. Entonces, si estamos nosotros en estas situaciones, estamos comportándonos como hijos de desobediencia, como si Cristo no hubiera actuado en ti. Se nos advierte entonces que los hijos de Dios, que antes estábamos en ese tipo de cosas, pero ahora ya no deberíamos más estar en ellas. Dios aconseja entonces dejar este tipo de pecados de índole carnal. Pero también hay un grupo de pecados de orden moral o de conducta que también tenemos que evitar, como la ira, que es un apetito o un deseo de venganza con violencia. El enojo, que es estar molesto a pesar de por algo que haya sucedido o algo que te hayan hecho, que te haya afectado. La malicia, una intención oculta, malintencionada de hacer maldad hacia a una persona, es decir, tener la idea de hacer algún daño a tu prójimo. O la blasfemia, que es injurar a alguien o injuriar a Dios mismo, causado por enojo, mentira o cualquier otro sentimiento que tú puedas tener. Evitar también las palabras deshonestas de tu boca, hablar palabras ociosas que no edifican ni a ti ni a las personas que te rodean. ¿Y qué sucede? Miren que todas estas cosas malas, ya sean de orden carnal, sexual o de comportamiento moral, van a afectar tu vida. Pero más preocupante es que van a afectar tu relación con Dios. Y la palabra está siendo bien clara aquí, que dice que aquellas personas que practican esas cosas, la ira de Dios va a estar sobre ellas. Se refiere que al juicio de Dios por ese tipo de conducta va a terminar que esa persona sea castigada por su maldad. Y eso, pues un cristiano no debería estar participando.
Ahora es cierto que el cristiano eventualmente puede caer en algunos de estos pecados y es factible y es muy común en realidad, es cierto. Ahora, por estos pecados, si tú ya eres salvo realmente, no vas a perder la salvación, pero de todas maneras la ira de Dios, aunque tú fueses su hijo, va a caer sobre ti y Dios te va a mandar disciplina por haber desobedecido sus mandamientos. Entonces, cuando seas tentado a pecar, recuerda que un día tú vas a estar frente a Dios. Aunque Dios no te va a condenar, si ya eres salvo, Dios te va a echar en cara, te va a decir, esto tú has cometido. Y vas a estar lleno de vergüenza ante Él. Debemos quitar entonces de nosotros toda práctica de maldad y de inmoralidad. Luego, podemos nosotros encomendar a Dios, a Cristo, para que nos enseñe y nos instruya para evitar esas cosas. Y Pablo que escribió el libro a los Colosenses, apelaba al compromiso de que los creyentes deben de permanecer fieles en su confesión de fe. Debían despojarse de esa ropa vieja que representa tu antigua vida, tus antiguos pecados, y revestirse, es decir, volverse a poner una ropa nueva en la nueva manera de vivir en Cristo, en el cual nosotros tenemos que dejar que nos guíe a través del Espíritu Santo. Si tú ya has recibido a Cristo, entonces ya debes haber establecido un nuevo pacto con el Padre. ¿Te estás manteniendo fiel? Es una pregunta que puedes hacerte en esta mañana. Hay otras cosas más que también le desagradan a Dios y forman parte de esa antigua vida de la cual nosotros ya tenemos que despojarnos. Por ejemplo, mentirnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque la mentira va a interrumpir la unidad, va a destruir la confianza que tienes con tu prójimo. La mentira, el engaño, la traición va a echar abajo muchas relaciones y puede producir conflictos muy serios en la pareja, en una familia, en una organización, incluso dentro de una misma iglesia. La mentira va a producir graves daños. Es por eso que aquí la palabra no exagera, ni está haciendo nada malo, está diciendo nada de manera grande cuando dice esto. Es por eso que nosotros tenemos que evitar cualquier tipo de rumor, chismes, decir algo que no edifique la iglesia. Comprométete entonces a decir la verdad. Y cuando la palabra aquí nos insiste en que nosotros tenemos que ser revestidos de un nuevo vestido de un nuevo hombre, significa que nuestra conducta debería ser acorde a nuestra fe. Si nosotros ya somos cristianos, ya hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, todo nuestro comportamiento, pensamiento, decisiones tiene que actuar de forma coherente con nuestra vida, nuestra nueva vida. Porque ser cristiano va mucho más allá de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, de tener buenos pensamientos, de tener buenas actitudes, o tener buenas decisiones o intenciones. Significa también el ser cristiano tomar el camino correcto, tomar el camino de Cristo. Y esto también involucra pues estar en obediencia a Él y dejar las cosas malas. Y el cristiano de todas maneras siempre va a estar en una progresión, en un aprendizaje que es continuo. Obviamente que no vamos a ser completamente invulnerables o completamente exentos del pecado. Todavía esa naturaleza va a estar dentro de nosotros. Y mientras permanezcamos en la tierra, aún todavía vamos a estar por allí, incluso involuntariamente cometiendo pecados. Pero hay que evitar el pecado planificado. Eso sí es lo que tenemos que evitar. Y va a suceder que cuanto más conocemos a Cristo, más conocemos de su obra, mayor será el cambio que Cristo pueda hacer dentro de nuestras vidas. Y eso va a hacer que cada vez más nuestra vida sea más semejante a la de Él. Y es que este proceso continuo de aprendizaje, de desarrollo o de crecimiento cristiano va a ser continuo y va a ser durante toda tu vida.
nunca vamos a dejar de aprender y nunca debemos dejar de obedecer. Siendo así, no hay justificación para que tú te quedes atrás en esa antigua vida, sino más bien, la salvación en Cristo nos debe dar a nosotros la motivación para enriquecer nuestra vida y crecer cada día más en Él. Ahora, esto va a requerir siempre una práctica. Va a requerir que tú desarrolles ejercicios espirituales como la oración, lectura de la palabra, el ayuno, el no dejar de congregarte, que tú revises continuamente tu vida, qué cosas has hecho mal, qué cosas has hecho bien, qué cosas de las cuales has hecho en el día han edificado o han glorificado a Dios, qué cosas le han desagradado a Dios. Debes tener paciencia para tu crecimiento espiritual, debes tener concentración para cuando tú estudies la palabra de Dios, debes mantener tu vida en concordancia con la voluntad del Padre. Y además algo, la iglesia cristiana no debería tener barreras ni de nacionalidad, de raza, educación, nivel social, riqueza, sexo o poder. ¿Con qué quiero decir con esto? Que nosotros también debemos ser los agentes para que la palabra de Dios pueda extenderse y romper todas esas barreras. Cristo derribó todas las barreras y acepta a Él, a toda persona que viene a Él. Y esto indica que nada debería impedir que nosotros hablemos de Cristo a otra persona o que aceptemos en nuestra iglesia a alguna persona por ningún motivo. Nosotros, por hecho, no evitemos aceptar ninguna persona por ningún motivo. Toda persona que quiere venir a la iglesia, sea bienvenida. Toda persona que quiera ir a ti de repente consultándote sobre la palabra de Dios, tú enséñale la palabra de Dios, y no tengas vergüenza, no tengas temor, o no tengas tú algún prejuicio por predicarle la palabra. Ni que Él venga a ti, ni que tú te acerques a esa persona para predicarle la palabra. Los cristianos entonces deberíamos abocarnos en esa tarea de construir puentes, de botar barreras, botar paredes, derribar paredes, para que así podamos predicar la palabra a las personas que la necesitan. Y el apóstol Pablo también nos recalca, nos habla aquí en estos versículos acerca de los hábitos que nosotros teníamos y que tenemos que quitarnos, como si fuera un traje viejo, malogrado, sucio, todo rotoso. ¿Por qué? Porque después de todo, un vestido se transforma prácticamente en una costumbre. ¿Cómo es esto? Hay muchas personas, por ejemplo, que tienen el hábito de practicar deporte, ¿sí o no? Hay hasta cierto punto incluso personas que les gusta mucho el deporte, van al trabajo con su camiseta. Vienen a la iglesia también hasta con su camiseta de algún equipo. Acostumbran llevar esa ropa. Si tú eres de repente un universitario, puede ser que te guste utilizar la camiseta con el logo de la universidad, y muchas personas hasta van a la iglesia con ese tipo de vestido. ¿No es cierto? Entonces miren, cuando uno está bien acostumbrado a algo o se identifica tanto con algo, con un equipo, no sé, suele vestirse de esa manera. Si nosotros entonces somos creyentes y estamos identificados con Cristo, ahora no quiero decirte que vas a estar tú con un saco, con una cruz o un pescadito, a ese tipo de vestido literal no estoy refiriendo, sino a un vestido espiritual. Si tú estás identificado entonces con Cristo, tienes que vestirte en Cristo espiritualmente, ¿no es cierto? Entonces, como creyentes, nosotros tenemos que quitarnos esa ropa antigua que estaba manchada o rota por el pecado. Y tienes que tener ahora una nueva camiseta o un nuevo traje espiritual en Cristo, el cual se va a demostrar todo limpio, brillante, colorido, con las obras que edifican a tu vida, las obras o el fruto del Espíritu Santo. Porque esa ropa no la vas a lavar, no la vas a tirar, ¿no es cierto? No la vas a poder echar a un bote de basura. Si tú estás volviendo a la vida antigua, esa ropa la vas a ensuciar, y Dios no quiere que tú ensucies tu ropa espiritual. Porque ahora tienes tú un nuevo ropaje en tu nueva naturaleza.
Si tú ya te has despojado de la ropa vieja, de la vieja naturaleza humana que se viste con el pecado, ahora tú has cambiado. Al haber recibido a Cristo Señor como Señor y Salvador, tienes una nueva ropa por tu nueva naturaleza en Cristo. Pero el quitarte esa antigua ropa no va a ser suficiente. Tienes que vestirte también de la nueva ropa, porque ahí va a estar en ti la manifestación del Espíritu Santo. Si ya eres creyente, entonces ya no tienes esa vieja naturaleza que está controlado todo el tiempo por el pecado. Y esa es la razón por la cual, hermanos, esta representación del vestido o la ropa que hace aquí Pablo es un término muy efectivo para ilustrar ese cambio de vida que nosotros tenemos. Hemos desarrollado de repente a lo largo de toda tu vida diferentes patrones de conducta, modelos de comportamiento en la forma de las cosas que tú dices o las cosas que haces, cómo respondes a las personas, cómo comes, etc. En todas las acciones de tu vida siempre va a haber ahí rasgos de todos tus hábitos. Pero ahora que nosotros hemos sido resucitados espiritualmente con Cristo, tenemos que buscar ya las cosas de arriba y no las cosas de este mundo. Las cosas celestiales donde se encuentra Cristo. Entonces, si tú decides ponerte esa nueva ropa y ya no mancharla más, es la manera en la cual tú vas a poder conducirte a una plenitud de tu santidad. Y la segunda parte, que es importante, es cultivemos la nueva vida. Ahora, hermanos, leamos Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 17. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice en Colosenses 3, 12 al 17: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Miren el contraste que nos hace aquí. Pablo nos enseña cuáles eran las características de tu antigua ropa espiritual, la antigua ropa manchada del pecado. Fornicación, idolatría. Es como decir, en ese ropaje antiguo tenías tu camisa, tu pantalón, tu casaca, tu chompa, representado por todos esos pecados. Y ahora te está indicando un nuevo tipo de ropa que habla del amor, bondad, de cantar himnos al Señor, que es tu nueva ropa espiritual. Ahora un saco nuevo, corbata nueva, camisa nueva, pantalón, zapatos nuevos, bien lustrados, todo muy bonito, tu ropa nueva. Y aquí Pablo nos está entonces ofreciendo una estrategia para ayudarnos a vivir de acuerdo a Dios cada día. Imitar las obras de Cristo y permitir que el Espíritu Santo obre en ti. Permitir que la paz de Cristo gobierne en nuestro corazón. Ser siempre agradecidos, tomar en cuenta la palabra de Dios siempre, vivir como representantes de Cristo. Y hablan de muchas cosas. Una de las situaciones importantes que nos habla acá la palabra es perdonar a nuestros hermanos. De repente tú tienes una queja contra tu hermano, algo te ha hecho tu hermano, pero la palabra te dice que tú tienes que perdonar, si es que ya tienes esa nueva ropa en Cristo.
¿Y por qué tenemos que perdonar a nuestro hermano? Porque Cristo te perdonó a ti. Ahora, ¿te es difícil perdonar a tu hermano, a alguien que se ha equivocado mucho de repente, que te ha dañado? Si Dios te ha perdonado tanto a ti, todos los pecados, a ver, trata de recordar todos los pecados que has hecho en tu vida. Dios te perdonó todos los pecados. Y a veces una pequeña ofensa de tu hermano, de tu vecino o de tu amigo, tú no quieres perdonar. Piensa en el perdón y el amor infinito que Dios tuvo para ti. Y eso te va a ayudar a amar y a perdonar a otras personas. Nota también acá todas las virtudes que Pablo nos explica que nos van a ayudar a desarrollar una vida más plena y nos van a vincular perfectamente con Dios en amor. Entonces, en la medida que tú vas a empezar a revestirte con esa nueva ropa espiritual, vas a colocarte una a una, cada una de esas prendas de tu nueva vida, vas a poder mantenerte en la voluntad del Padre. Y cuando practiques cada una de esas virtudes que hemos listado, el amor, la bondad, poco a poco vas a conducir tu vida libre de distorsión, libre de fragmentación o libre de estancamiento. Nosotros como creyentes tenemos que vivir en una perfecta armonía. Esto no va a significar que pueda haber ciertos desacuerdos entre cada uno de nosotros, porque podemos tener diferentes tipos de opiniones. Pero aún así, aunque puedas tener diferentes tipos de opinión, puedes ser hincha de un equipo, el otro del otro equipo, puedes tener diferentes afiliación política, etc. Igual nosotros tenemos que trabajar juntos en amor, más allá de nuestras diferencias. Porque el amor, además de ser un sentimiento, también es una decisión de satisfacer las necesidades uno del otro. Esto nos va a conducir entonces entre los individuos a que nosotros, si somos parte de un solo cuerpo, la iglesia, con la cabeza que es Cristo, debemos evitar los conflictos entre nosotros, especialmente conflictos entre los hermanos. No debería haber, por ejemplo, conflicto entre los hermanos de una misma congregación. Pablo nos está diciendo entonces que nosotros tenemos que dejar que la paz de Cristo sea quien arbitre nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el corazón es el centro de los conflictos, es el centro de nuestros sentimientos que pueden gobernarnos. En nuestro corazón están nuestros temores, nuestra esperanza, nuestro recelo, la confianza, nuestro amor. ¿Cómo podemos enfrentar entonces los conflictos constantes y vivir en la forma que Dios quiere si nosotros no dejamos que Dios gobierne tu corazón? Sin quien está gobernando tu corazón eres tú. Y tú sabes que tu corazón puede ser imperfecto si lo gobiernas tú. Pablo explica entonces aquí que nosotros vamos a tener elementos conflictivos que podemos dejarlo a Dios para que Dios lo pueda convertir en paz. Los cristianos de la iglesia primitiva tuvieron de repente acceso al Antiguo Testamento y lo usaban con libertad. Los cristianos de la iglesia primitiva, estoy hablando de la iglesia del primer siglo, no tenía todavía el alcance del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento estaba en proceso de ser escrito. Pero igual las historias y las enseñanzas que tenían los miembros de la iglesia primitiva acerca del Señor Jesucristo eran transmitidas en forma oral. Y muchas de estas enseñanzas eran memorizadas y eran transmitidas de persona a persona. Y esto les llevaba a predicar el Evangelio que todavía no lo estaba completo, pero aún así ellos tenían esa palabra que venía de una fuente primaria a través del relato de persona a persona. Y ahora que tú tienes ya con mucha facilidad la Biblia, puedes tenerla en físico, puedes tenerla como muchos hermanos lo tienen ahora también a través de sus celulares.
con esta tecnología que tanto discutimos, que es cierto que la tecnología te puede ofrecer muchas cosas malas, pero también la tecnología te puede servir de una gran herramienta para que compartas el Evangelio. Ya sea teniendo la Biblia o un estudio bíblico, incluso puedes tener allí bosquejos o modelos de predicación en la Biblia. Ya no es necesario que saques ahí tu apunte, tu acordeón para que tú le prediques el Evangelio a una persona. Lo puedes tener en la Biblia leyendo con tu compañero la Biblia ahí. Puedes hacerlo. Entonces, en comparación con la iglesia primitiva, nosotros tenemos muchas más ventajas para poder predicar el Evangelio. Y tenemos más ventajas, entonces tenemos más o menos excusas. Deberíamos tener menos excusas, ¿sí o no? Pero ahora, ¿qué decimos? No, que tengo que ir al spa, no, que tengo que ver mi novela, tengo que ver el partido. Mucha gente no viene a la iglesia incluso por el final del fútbol, ¿sí o no? Eso sucede. Pero miren cuántas excusas ponemos para Cristo, pero no ponemos excusas para el mundo. Si vas al cine, por ejemplo, la función empieza a 3:30. A las 3 ya estás comprando tu boleto. 3:10 ya estás comprando tu canchita. 3:15, 15 minutos antes de la función ya estás haciendo tu cola. Para la iglesia, el culto empieza a 10:30. El hermano está llegando a 10:45, a las 11. Otros hermanos están llegando 5 minutos para que acabe el culto. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué más nos dice acá la palabra? Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Significa que para darle honor a Cristo, en cada aspecto y en cada actividad de nuestro diario vivir tenemos que honrar al Señor. Como cristiano, entonces, ¿estás representando tú a Cristo siempre? Porque acá la palabra dice que nosotros somos representantes de Cristo. Tú eres como un embajador de Cristo. Parafraseando, es cuando, si tú eres representante de Cristo, una persona que está delante tuyo, cuando te ve, es como si estuviera viendo a ¿quién? A Cristo. Donde quiera que vayas, colegio, universidad, trabajo, en tu casa, en el cine, en el carro cuando vas a trabajar, en todo lado la persona te está viendo como si fuera Cristo. Uy, ya te estás poniendo un poco preocupado, ¿o no? Entonces, ¿qué impresión tiene la gente de Cristo cuando te ve o cuando habla contigo? Debemos entonces desarrollar en nosotros un cambio interior que incluya no mentir a los otros, no hagas tú mentir como un hábito, despoja entonces de tu vieja personalidad todo rasgo de mundanalidad. No vas a estar tú hablando palabras oeces delante de una persona. ¿Acaso Cristo hablaba palabras oeces o chistes rojos? Renovemos cada día nuestro pensamiento de acuerdo a la voluntad del Padre. Tienes que poner a Dios en primer lugar en todas las cosas que hagas. Tienes que practicar valores, como nos dice acá Pablo: amor, bondad, misericordia, humildad, mansedumbre, paciencia. Esto entonces nos va a acompañar de un cambio de actitud hacia las personas. Si Cristo es a quien tú representas, entonces tú ¿qué debes manifestar o expresar a otras personas? Amor, bondad, misericordia, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿No es cierto? Así tienes que comportarte con las personas. Tenemos que soportarnos los unos a los otros, perdonarlos los unos a los otros. Poner cualquier queja, alguna cosa que te ha hecho tu hermano, no reniegues con él. Simplemente ponlo en la mano del Señor para que el Señor también lo instruya, no lo castigue, tampoco pide que castigue a tu hermano. Lo que tienes que hacer por tu hermano que te ha hecho algo es perdonar a tu hermano y pedirle a Dios que Dios instruya a tu hermano, no que castigue a tu hermano. Ojo, tenemos que pedir por el hermano que te ha ofendido, que Dios lo perdone y que lo instruya para que corrija esas situaciones que está haciendo.
no pidas que lo castigue. Tenemos que vestirnos de amor para alcanzar la perfección de Dios. Permitir que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Ser agradecidos con Dios y con todas las personas que te hayan hecho un favor. Entonces, hermano, bien todas las cosas que tenemos que hacer para poder vestirnos de esa nueva naturaleza. Son cosas que de repente va a ser complicadas de desarrollar. Eso sí es cierto. Pero en el momento en que cada uno de nosotros empecemos a cultivar cada una de estas cosas, vamos a acercarnos cada día más a la presencia de nuestro Señor. El hecho de que nosotros ya fuimos resucitados espiritualmente al haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, esto indica que ahora ya tenemos las cosas de arriba, las cosas celestiales donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en la tierra tenemos que desarrollar todas estas cosas para poder nosotros fortalecer nuestra santidad espiritual. En estos versículos nosotros entonces estamos encontrando que para poder conducirnos en santidad tenemos que tener una mejor relación con nosotros, aplicar la obediencia a nuestra vida, glorificar o demostrar ser cristianos en todo aspecto, trabajo, estudio, etc. Porque así la vida cristiana va a poder representar la plenitud de Cristo en nuestra conducta, en nuestro hogar, en nuestra profesión, en nuestras relaciones sociales, en tus redes sociales también. Ahora, ¿quieres tú esta conducta o esta norma de conducta para tu vida? ¿Necesitas tú una pauta que te indique cómo debes de vivir? ¿Quieres tú que estos principios puedan ser aplicados poco a poco como reglas en tu vida? Pablo nos da acá entonces un principio. Él nos dijo qué debemos y qué no debemos hacer. Que tenemos que hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias al Padre por medio de todo. Entonces, estimado hermano, cualquier cosa que hagamos aquí en la tierra, ya sea en el trabajo, en el hogar, en nuestras relaciones con los demás, todo tenemos que hacerlo para la gloria y honra del Señor. Si tú puedes decir esto, entonces estás haciendo las cosas en nombre del Señor. Sigue adelante y sigue haciéndolo. ¿Qué va a pasar? Si es así, entonces la paz del Señor va a ir cada día más abundando en tu vida. Pero para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocerle mejor a Él. Debemos estar familiarizados con la palabra de Dios. Debemos estudiarla y conocer lo que Cristo nos está diciendo a cada uno a través de su palabra. Y allí hay mensajes incluso para el día de hoy. Porque allí en la palabra es donde nosotros podemos, estimado hermano, encontrar su palabra. Por último, ¿qué significa estar llenos del Espíritu Santo? Significa estar llenos de la palabra de Cristo. La palabra de Dios que ha sido inspirada por el Espíritu Santo a estos más de 40 escritores de la palabra. Si la palabra de Dios mora en nosotros en abundancia, con toda su riqueza, entonces nosotros vamos a ser llenos del Espíritu de Dios. Vamos a poder ser controlados por el Espíritu. Que la palabra de Dios entonces habite y abunde en nosotros, en nuestros corazones, acordándonos de la palabra de Dios siempre. Exhortando también a otros en la palabra, aconseja a otras personas acerca de su vida también en amor y en la palabra de Dios. Tenemos que alabar a Dios con nuestros corazones. Seamos agradecidos con todo lo que Dios nos da, reconociendo que por su voluntad somos curados, somos alimentados en todo tiempo. Y que si de Él recibimos las bendiciones, porque Él es fiel para con nosotros, también tenemos que ser dignos representantes de Dios, de Cristo aquí en la tierra. Gracias por todo lo que Dios nos ha dado, por todo lo que Dios nos dará, por esa salvación inmensa que Dios nos ha dado.
al haber aceptado a Cristo. Entonces, si es así, quítate esa antigua ropa que estaba manchada de tu antigua vida y ahora sí, ponte una a una las prendas de tu nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, por tus enseñanzas, porque tú nos alientas a estar aquí en esta vida a pesar de ser muy difícil aquí en la tierra, pero sabemos que tú nos das la fortaleza y la dirección para poder conducirnos bien. Padre Celestial, ayúdanos a quitar toda prenda de esa antigua ropa espiritual de la antigua vida que podamos tener. De repente todavía tenemos un calcetín o una truza o un polito que todavía está allí, el cual aún no nos quitamos. Ayúdanos, Señor, a identificar esa ropa antigua y reemplazarla por una nueva, para poder ser así, Señor, dignos representantes de ti aquí en la tierra y cambiar definitivamente la antigua vida por la vida nueva. Guíanos en ese proceso, Señor, danos la sabiduría que necesitamos para identificar los puntos débiles de nuestra vida y para poder honrarte y glorificarte a ti en cada aspecto de nuestra existencia. Gracias, Señor, por todo. A ti sea la honra y gloria, en el nombre de Cristo. Amén.